Buenos días, nosotros somos el grupo 3 y estaremos hablando sobre el análisis y diseño orientado a objetos. Pero antes de poder hablar sobre el análisis y diseño orientado a objetos, debemos de conocer lo que es el paradigma orientado a objetos. Bueno, les explico. El paradigma orientado a objetos se basa en lo que es las entidades. Las entidades tienen atributos como métodos. Entonces, podría dar un ejemplo, un lápiz. El lápiz es una entidad. El lápiz tiene textura, tiene forma, tiene tamaño. Estas cosas son sus atributos. Y el lápiz tiene una función, la cual es escribir. Entonces, ya que tenemos en claro lo que es un paradigma orientado a objetos, entonces ya podemos hablar de lo que es el análisis y diseño orientado a objetos. El análisis y diseño orientado a objetos lo que hace es moldear un sistema informático que está compuesto por objetos. El mismo análisis y diseño orientado a objetos se encarga de definir dichos objetos, mostrar la relación existente entre ellos y también certificar que están cumpliendo con los requisitos ya preestablecidos, o sea, en la determinación de los requerimientos del sistema. Análisis. Voy a hablar de análisis, su definición desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista general, podemos definir análisis como la distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Desde el punto de vista informático, se define análisis como el estudio mediante técnicas informáticas de los límites, características y posibles soluciones de un problema al que se aplica un tratamiento por ordenador. Para la ingeniería de software, el análisis es la parte del proceso de desarrollo de software cuyo propósito principal es realizar un modelo del dominio del problema. Se puede definir más precisamente análisis como el proceso del estudio de las necesidades de los usuarios para llegar a una definición de los requisitos del sistema, de hardware o de software, así como el proceso del estudio y refinamiento de dichos requisitos. Bien, tipos de procesos en análisis. Existen diferentes enfoques de procesos en análisis, como están los que se centran en la información o los datos de un sistema y los que están centralizados en la funcionalidad o el comportamiento de un sistema. Y una síntesis de estos dos procesos mencionados. El proceso unificado por Ivar Jacobson en el 1999 sigue este enfoque de síntesis. Este proceso está desarrollado en 4 fases para su mejor desarrollo. Estas fases ayudan a la elaboración como a la resolución de problemas. La primera fase es el inicio. En la fase inicio se define un negocio, la facilidad con la que se va a realizar el proyecto y se presenta el modelo, la visión, las metas, los deseos del usuario, los plazos, los costos y la viabilidad. En la segunda fase, la elaboración, esta se obtiene la visión refinada del proyecto al que deseamos realizar. En la tercera fase, que es la construcción, esta abarca la evolución hasta convertirse en un producto listo, incluyendo los requisitos mínimos, y aquí se afinan los detalles menores como los diferentes tipos de casos o los riesgos menores. Y en la última fase, que es la transición, en esta el programa debe estar ya listo para probarlo y utilizado por un usuario y que éste no presente ningún problema. Una vez finalizada esta fase, se debe comenzar a pensar en futuras novedades para el mismo. Mi nombre es Jessica de Jesús Puesán y yo le voy a estar hablando sobre la extracción de clases de identidad. En una clase se puede identificar y nombrar la clase, identificar sus componentes, sus atributos, los errores. Se pueden identificar las conexiones funcionarias, qué clase sirve y exige. Define conexiones con superclases y subclases. Se pueden identificar propiedades especiales, persistencia y concurrencia. Probar la clase en otro tipo. Se puede identificar 3 tipos de clase. De entidad, que son clases que persisten durante la aplicación, representan información relevante para la aplicación. De frontera, que es una clase que crea la interfaz que el usuario ve y con la que interacciona. La de control, que realiza una unidad de trabajo
crean o actualizan objetos de entidad, validan datos, etc. La clase de entidad se utiliza para modelar la información que el sistema tiene que gestionar. Se utilizan los objetos de identidad. Esta información permanece en el sistema incluso cuando el caso de uso finaliza. En el objeto de entidad se incorpora, además de la información, el comportamiento asociado a esa información. Estos objetos se identifican a partir de la descripción de los casos de uso. La clase de control actúa como unión entre los objetos de interfaz y entidad, coordinan entre objetos y entidad e interfaz que no siempre aparecen. Los modelos de análisis basados en clases, algunas de sus funciones son analizar los documentos de análisis o casos de uso, esas clases que pertenecen al espacio de la solución versus el espacio del problema, aislar los sustantivos, entidades externas que producen o consumen información que usa el sistema, cosas, informes, señales, etc. Información que necesita el sistema, sucesos o eventos que ocurren durante la operación del sistema, papeles que desempeñan los usuarios y unidades organizacionales. Gracias. Buenas, soy Jesús Miguel Marcelino Krawinkel y yo le hablaré sobre la extracción de las clases entidad. En el índice de contenido podremos ver los tópicos que hablaremos durante esta exposición: modelo basado en clase, modelo SRC, clase, responsabilidad y colaborador, y las clasificaciones de la clase. Podemos ver que en el modelo basado en clase, una clase orientada a objetos encapsula atributos de los datos, pero también incorpora operaciones que manipulan los datos implicados por dichos atributos. La clase se manifiesta en la siguiente forma: entidades externas, sucesos o eventos, cosas o papeles o roles, unidades organizacionales y sitios y estructuras. En el modelo SRC, que es clase, responsabilidad y colaborador, proporciona un medio simple para identificar y organizar las claves relevantes para los requisitos del sistema o producto. Un modelo SRC es una colección de tarjetas índices estándar que representa una clase. El objeto es desarrollar una representación organizada de las clases. Dentro de las categorías de la clase tenemos la categoría de la clase entidad, llamada clase de modelo o negocios, se extrae de manera directa del enunciado del problema. Luego tenemos la clase frontera, que se utilizan para crear interfaz que el usuario ve y con la cual interactúa cuando se utiliza el software. Y tenemos la clase controlador, que maneja una unidad de trabajo desde el inicio hasta el final. Gracias por su atención.